Ahí arrancamos. Ahora, ahí. Estaba esperando, digo, así los saludo. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, Silvia. Chicos, antes que comencemos, recuerden del examen. Tienen hasta el 22 para realizarlo, ¿sí? Después va a haber un recuperatorio, ¿se acuerdan? Para aquellos que les fue mal, por X motivos, el recuperatorio va a estar habilitado el 26. ¿Sí? Lo van a poder hacer al recuperatorio 26 y 27 de octubre. ¿Bien? Ahora sí, comenzamos con la clase. La clase anterior habíamos comenzado con lo que es fármaco, medicamento, ¿sí? La clase de hoy vamos a ver lo que es farmacognosia, ¿sí? Que es una ciencia que se encarga de ¿qué? De analizar diversos principios activos y también fármacos de origen natural, de origen vegetal, de origen animal, de origen microbiano, ¿sí? Tiene como objetivo digamos, el objetivo principal de esta rama es utilizar, digamos, diferentes recursos naturales para originar nuevos productos. Obviamente esos productos van a beneficiar a lo que es la industria farmacéutica, ¿sí? Ellos lo que hacen es que a través de diferentes, digamos, estudios, determinan propiedades, tanto químicas, biológicas, físicas, farmacéuticas, todas provenientes de lo que son sustancias naturales. ¿Bien? Entonces, las drogas, sí, un segundo, en sí pueden ser, entonces, de origen como naturales, ¿sí? Unas son naturales, se tratan de drogas que pueden ser utilizadas tal y como se encuentra en la naturaleza, ¿sí? O también pueden ser sometidas a algún proceso, digamos, de transformación, pero ese proceso de transformación es bastante simple, ¿bien? En la mayoría son plantas, ¿bien? Como tenemos uno de los ejemplos hoy en la actualidad, como es la marihuana, el opio, la hoja de coca, ¿sí? Los hongos, hay hongos que se utilizan, el café, el tabaco, bien, todo eso son naturales. Por otro lado, tenemos las semisintéticas, que son productos farmacéuticos, ¿sí? Proceden, digamos, de estos ingredientes naturales, pero son sometidos a un proceso de transformación químico, ¿sí? ¿Para qué? Para poder potenciar, digamos, el efecto de esa sustancia. ¿Bien? Como es el ejemplo de los derivados de la coca o de la morfina o los derivados del opio. ¿Bien? Y por último tenemos los sintéticos o sintéticas, ¿sí? Que también lo conocemos como drogas de diseño. ¿Bien? Que estas drogas, ¿qué hacen? Se fabrican de manera, digamos, totalmente artificial, ¿sí? Obviamente en laboratorios especializados. ¿Bien? Y tiene como base otros compuestos químicos. ¿Bien? ¿Qué hacen acá los sintéticos? El efecto, ¿sí? Emulan los generados, digamos, por las drogas de origen natural. ¿Bien? Y en este grupo, como sintéticos, podemos tener, por ejemplo, los barbitúricos, las anfetaminas, ¿sí? Bien, por otro lado tenemos lo que es la biofarmacia, que se conoce como la rama de también la farmacología, que investiga, digamos, cada uno de los efectos, ¿bien? ¿Sí? Del fármaco, tanto efectos de formulación física o de formulación química. O sea, el objetivo, digamos, principal es determinar qué medicamento puede ser consumido al mismo tiempo, ¿sí? Y obviamente también cuál va a ser la dosis necesaria de cada uno.
¿sí? Para obviamente poder obtener el mejor resultado entre esos 2 medicamentos o 3 o más medicamentos al mismo tiempo, ¿sí? Bien. Por otro lado, tenemos la farmacodinámica, que también es otra de las ramas de la farmacología, que lo que hace es que estudia, digamos, la acción que ejerce el cuerpo humano ante la presencia de un medicamento. ¿Sí? Es muy habitual que cuando ingerimos fármacos, los fármacos, lo que hacen es que interactúan con otros componentes macrooculares presentes en nuestro organismo, ¿sí? Esos componentes macrocelulares afectan y modifican la función del medicamento. ¿Bien? Y ahí se genera que la reacción del fármaco. Entonces, lo que hace la farmacodinámica se encarga de indagar, de evaluar cada uno de esos efectos que suceden en nuestro cuerpo cuando ingerimos algún tipo de fármaco. Bien. Por otro lado, tenemos la farmacovigilancia, que se define como una actividad que realizan las autoridades sanitarias junto con otros profesionales de salud. Lo que hacen ellos es que se encargan de supervisar el consumo de los medicamentos. ¿Sí? ¿Para qué lo hacen? Para tratar de detectar, para evaluar, para prevenir todos los efectos adversos que pueda generar un medicamento y las vacunas también en este caso. ¿Sí? Entonces, el objetivo en sí de la farmacovigilancia es identificar toda la información, digamos, posible acerca de esas nuevas reacciones adversas de un medicamento. ¿Bien? ¿Para qué? Para tratar, obviamente, de prevenir, ¿no? Bien, Jesús, te voy a pedir, para no volver para atrás, que cuando se suba a la clase veas estos 5 minutitos que estuvimos viendo lo que es la farmacognesia, nunca me sale, los orígenes de los fármacos naturales, semisintéticos y sintéticos, biofarmacia, farmacodinámica y ahora estamos viendo farmacovigilancia. ¿Bien? Le contesté a un alumno. Por otro lado, tenemos la toxicología, ya me había perdido, la toxicología, que es una ciencia que se encarga de qué? De la detección, de la prevención y también de la evaluación de los efectos tóxicos, ¿sí? Que pueden tenerlo ciertas sustancias a las que uno constantemente se expone. Bien, causado puede ser por diversos agentes físicos, biológicos, químicos. ¿Sí? Esos efectos podemos incluir lo que son las enfermedades, cáncer, daño del sistema nervioso, la muerte. ¿Bien? Bien. ¿Hasta ahí vamos? Bien, Silvi. La acción farmacológica. ¿Qué es la acción farmacológica? La acción farmacológica, digamos, se define como la modificación de una función orgánica, ¿sí? Inducida, obviamente, por un fármaco. ¿Hasta ahí? Entonces, el efecto farmacológico hace referencia a ¿qué? A la consecuencia de esa acción. ¿Sí? Bien. Entonces, el efecto farmacológico puede medirse, obviamente, estudiando la relación entre esa respuesta
y la dosis administrada. Bien, los efectos estos farmacológicos pueden ser como efectos deseados, efectos no deseados, ¿no? Milena, decime. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle si este tema que está hablando, recién ingreso a la clase yo, y quería ¿Sí? saber si este tema que está planteando usted entra en la validación. En la número 1 no, esto ya es módulo número 2. Ah, bien. O sea, el ¿Bien? módulo 1 culminó el jueves anterior. Sí, exactamente. Y Ah, bien. comenzamos también el jueves anterior con una pequeña partecita del módulo 2. Pero esto ya Ah, sería bien. módulo 2, así que va a entrar en la próxima variación, pero todavía falta. ¿Bien? Bueno, gracias. Nada de nada. Entonces, los efectos farmacológicos estaban. Puede ser efectos deseados, ¿sí? Donde esa utilidad terapéutica de un fármaco depende principalmente de qué? De sus capacidades para producir el efecto buscado, ¿sí? El efecto terapéutico deseado. Por otro lado, tenemos efectos no deseados, ¿no? Que son aquellos efectos no buscados que aparecen tras la administración de algún tipo de sustancia química, ¿sí? De un fármaco, a pesar de que quizás su administración es la correcta, es la adecuada, ¿bien? Y también siempre teniendo en cuenta las contradicciones, ¿sí? Por otro lado, tenemos, como es, que hay efectos farmacológicos, perdón, que son efectos, digamos, visibles de la acción farmacológica. Ejemplo, un efecto o un ejemplo de efecto farmacológico de algún tipo de medicamento para la fiebre. ¿Cuál sería el efecto que uno espera de un medicamento para la fiebre? La disminución. Bien, Silvia, perdón. Sí, Hola, buenas tardes, profe. Sí, que reaccione la persona con un efecto deseado, o sea, que le baje la fiebre, pero claro. puede ser un no deseado que, por ejemplo, la dipirona puede producir algo contraproducente según en qué organismo. Exactamente, ¿sí? Igual, si tomamos un medicamento para la fiebre, el efecto farmacológico se supone que es la disminución de la temperatura corporal, ¿no? ¿Sí? Pero a su vez, esos efectos farmacológicos pueden ser de varios tipos. El efecto primario son los efectos esperados por el fármaco, en este caso, que nos disminuya la fiebre, ¿sí? Por otro lado, tenemos el efecto placebo, ¿sí? Que se trata de efectos que no tienen relación con el fármaco. O sea, yo me tomo un medicamento para la fiebre porque me duele la espalda. Y tomándome el medicamento para la fiebre, a mí se me pasó el dolor de espalda, que no tiene relación. ¿Sí? Es un efecto placebo. También hay efectos colaterales, ¿sí? Que son, ahí te dejo, Lisette. El efecto, les decía, colateral, que son efectos generados por las manifestaciones, digamos, deseadas del medicamento, ¿sí? Lo que esperamos del medicamento, por más que no sea el medicamento adecuado quizás que estemos tomando. Bien, tenemos otro tipo de efecto como es el efecto tóxico, ¿sí? Que mayormente se trata de efectos producidos porque por un exceso en la dosis recomendada de ese fármaco. Y también hay el efecto letal, ¿sí? Que son las manifestaciones, digamos, biológicas producidas por el medicamento que pueden llevar a la muerte de un paciente. Bien, Lisette, ¿querías decir algo? ¿No?
Bien. ¿Qué sucede? A su vez, o una vez, mejor dicho, que los fármacos han sido... Disculpe, profe, Sí, quería decir con respecto a esto de los medicamentos, bueno, yo soy la que le escribí hace rato por privado, que tengo dramas con el WhatsApp, soy Tere. bueno, yo ya te dije que te iba a decir Lisette, yo los voy a nombrar con los nombres que hay acá. Bien, bien, profe. Con respecto a esto, por ejemplo, mi hijo, él toma para la fiebre, recuerdo yo que le Sí, sabía dar paracetamol, ibuprofeno, y la fiebre nunca se le detenía. Entonces tenía que recurrir o a una inyección o directamente a algo más fuerte como era la dipirona, por ejemplo. Eso me solía suceder con mi hijo. claro, No sé si no, tiene o sea, el medicamento no está haciendo el efecto primario, el efecto deseado que debería ser, obviamente, lo más probable, digo, ¿sí? No soy doctora, soy paramédico, lo más probable sea por el alto grado de temperatura quizás que tenga la persona o la alta tolerancia al medicamento, que no hace el efecto, digamos, que uno espera, ¿sí? Acordémonos que el ibuprofeno, el paracetamol, el tafirol, todo eso son de venta libre y tienen una mínima dosis, ¿sí? En esos casos, bueno, yo recomiendo lo mejor, si es adulto, si es una persona mayor, una Novalgina en cápsula hace efecto bastante rápido. Pero sí, suele suceder como dijimos antes, esto de que hay ciertos medicamentos que a cada uno le hace un efecto diferente. ¿Sí? Bien, ¿qué sucede entonces? Decíamos, una vez, digamos que los fármacos, uno lo haya ingerido, lo haya inyectado, lo haya inhalado o absorbido, digamos, a través de la piel, depende de la mucosa sublingual o de las mucosas que hay dentro del interior del tórax, la mayor parte pasa ¿dónde? Al torrente sanguíneo y circula por todo el organismo. ¿Sí? Hay otros fármacos o algunos fármacos que se administran directamente en el lugar, digamos, donde debe actuar. ¿Sí? Por ejemplo, las gotas oftalmológicas, que se aplican directamente en los ojos, ¿no? Entonces, el medicamento interacciona con las células o los tejidos donde produce ese efecto deseado. Eso se llama zonas diana. ¿Sí? ¿Sí? Y esa interacción se denomina selectividad. ¿Sí? La selectividad es el grado en el que un fármaco actúa sobre un sitio determinado. ¿Bien? Con respecto a otros sitios. Pues muchas veces se han preguntado, ¿cómo sabe la pastillita esta que me tomé que me duele? ¿O no? Según a ciertos receptores, esa pastillita, por ejemplo, que tomamos, selectivos. ¿Bien? Luego tenemos otros fármacos relativamente no selectivos. Y los fármacos relativamente no selectivos afectan a muchos órganos o a tejidos distintos. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos la atropina, que es un fármaco que se utiliza como relajante muscular de lo que es el sistema digestivo, también puede producir relajación en los músculos oculares o en las vías respiratorias. ¿Bien? Luego teníamos los fármacos relativamente selectivos, ¿sí? Como son, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroides, que serían los
AINE, como es la aspirina, como es el ibuprofeno, que ellos tienen como diana, ¿sí?, cualquier área donde existe una inflamación. ¿Bien? Entonces, los fármacos altamente selectivos, y los que son altamente selectivos, afectan principalmente ¿qué? A un único órgano o a un único sistema. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos la dioxina que se administra para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? ¿Afecta qué? Sobre todo al corazón. Lo que hace es que incrementa su eficacia de bombeo. Ataca directamente al corazón, afecta, perdón, no ataca, afecta directamente al corazón. ¿Bien? Por ejemplo, qué sé yo, hay somníferos, los somníferos, ellos directamente se dirigen de una forma específica a determinadas neuronas cerebrales. ¿Sí? ¿Bien? ¿Hasta ahí? Bien, los receptores celulares. Ahora sí, los receptores, las dianas. ¿Qué sucede? La mayoría de las células, ¿sí?, presentan muchos tipos de receptores, ¿sí?, en lo que es la superficie. ¿Sí? Un receptor es que una molécula, ¿sí?, que tiene una estructura tridimensional, que permite la fijación únicamente de sustancias que obviamente se unen a ella con precisión. ¿Sí? Ejemplo, simple y fácil. Yo voy con la llave de mi casa a querer abrir la puerta de Silvia y mi llave no va a encajar en la puerta de Silvia porque mi llave está hecha para que encaje en mi cerradura. Es exactamente lo mismo. Se unen. ¿Bien? ¿Para qué? Para hacer ese efecto deseado del medicamento. ¿Qué sucede? Los receptores, ¿sí? Hola, profe. Hola, Andrés. Disculpe, entré tarde y estoy re perdida. ¿Está leyendo fármaco, medicamento o farmacología? Las dos cosas juntas hoy. No estoy leyendo ninguna de las dos. Pero dentro de los dos PDFs eso lo vas a encontrar. Ok. Gracias. Bien. Estamos viendo lo que son los receptores, ¿sí? ¿A qué se une? Perdón, un fármaco que se une a los receptores para producir el efecto que deseamos en nuestro organismo. ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, tenemos fármacos que, dijimos, se fijan a un solo tipo de receptor, ¿sí? Y otros fármacos actúan, digamos, como una llave maestra, se adhieren a varios receptores, o sea, pueden unirse a varios receptores en todo nuestro cuerpo. La selectividad, entonces, de un fármaco suele definirse en qué, en función de esa manera específica en que se fijan a los receptores. ¿Sí? Y tenemos dos tipos de receptores, agonistas y antagonistas. Bien, los agonistas activan receptores para producir la respuesta deseada. ¿Sí? Bien. Los antagonistas lo que hacen es que impiden la activación del receptor. ¿Sí? La inhibición de la activación da lugar a diversos efectos. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? ¿Bien? ¿Qué sucede? Los antagonistas de receptores se pueden clasificar en dos, en reversibles
e irreversibles. Los antagonistas, por ejemplo, reversibles, se separan, digamos, con facilidad del receptor. ¿Sí? En cambio, los antagonistas irreversibles, digamos, forman un enlace químico que es estable, que es permanente. Bien, eso se los tiro como dato extra. ¿Sí? Luego tenemos lo que es la afinidad de un fármaco, que es, digamos, la capacidad de una sustancia química de unirse a un receptor. ¿Sí? Cuando eso sucede, se forma un complejo que se llama fármaco-receptor. ¿Sí? ¿Qué sucede? Si no hay afinidad, no va a haber acción farmacológica, ¿sí? De ese medicamento. Bien, si no se puede unir a ese receptor específico o a esos receptores específicos, no hay acción de ese medicamento, ese fármaco que estoy ingiriendo, inyectando o demás. Entonces debe haber una afinidad. ¿Sí? Y luego tenemos la eficacia, que es la capacidad de ese complejo fármaco-receptor de poder producir esa acción farmacológica. ¿Sí? Entonces, si hay afinidad y no hay eficacia, tampoco sirve. ¿No? ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿O voy muy rápido? ¿Sigo? Bien. Por otro lado, tenemos preparados farmacéuticos, formas medicamentosas, formas farmacéuticas o de dosificación, o simplemente lo podemos llamar también preparados a los productos elaborados a partir de drogas para poder ser administrados en el organismo. Todos esos preparados, ¿sí?, pueden tener una o varias drogas, ¿sí? Y todos esos preparados son confeccionados, elaborados por el farmacéutico o por la industria farmacéutica, ¿no? Y existen diferentes formas farmacéuticas o preparados farmacéuticos. Tenemos en estado sólido, en estado semisólido, en estado líquido, en estado gaseoso, en soluciones, emulsiones, suspensiones. ¿Bien? Y muchos más que vamos a ir viendo de a poquito. Entonces, en general, las drogas y los preparados poseen tres nombres principales: el nombre químico, el nombre genérico, ¿se acuerdan? Y el nombre registrado. ¿Bien? Bien. Por otro lado tenemos los excipientes, que son sustancias inertes que se mezclan con el principio activo o con los principios activos para poder conformar los medicamentos. Y así, con esos excipientes le dan consistencia, le dan forma, le dan sabor, ¿sí? O alguna otra cualidad que facilite la dosificación y el uso. Bien, esos componentes pueden ser de diferentes tipos: colorantes, conservantes, ¿sí?, saborizantes, sustancias aromáticas. Bien, pueden ser componentes de recubrimiento externo, quizás de los medicamentos, ¿sí? Esos medicamentos que son destinados a ser ingeridos por uno, ¿sí? Cápsulas, cápsulas de gelatina, cápsulas rectales también tenemos, ¿no? Luego tenemos otros excipientes que son componentes de, por ejemplo, los parches transdérmicos,
Bien. Hay otros que presentan extractos de plantas, presentan concentrados de vitaminas, ¿sí? Esos serían todos los excipientes. Hay muchos más, ¿no? Les nombré algunos para que lo sepan, ¿sí? Se considera que los excipientes son inherentes, ¿sí? Bien, o sea, es deseable que estos excipientes tengan poca o ninguna acción farmacológica propia, digamos, ¿sí? Algunos sí pueden tener alguna acción o algún efecto reconocido en ciertas circunstancias, como son algún tipo de extractos de plantas que también se utilizan. Bien, por otro lado, tenemos la biodisponibilidad, ¿sí? Que se define como la fracción, el porcentaje de una dosis administrada de un fármaco. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando se usa un fármaco, siempre se desea que el principio activo, ¿sí?, pueda penetrar en el organismo. Bien, pero más allá de esto, para que tenga un efecto terapéutico, no basta solamente con que esa sustancia activa, ese principio activo, penetre en el organismo. Ese principio activo necesita estar disponible en la dosis correcta, en el lugar específico del organismo en el que ese principio activo debe actuar. ¿Sí? Ese lugar específico se denomina lugar de acción del fármaco. Bien, también ese principio activo del que venimos hablando alcanza, digamos, ese lugar de acción en un periodo de tiempo determinado. Bien, y también está disponible en ese lugar por un periodo de tiempo determinado. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, a ver, cuando nos inyectamos algún tipo de fármaco, digamos, directamente al flujo sanguíneo, o sea, una inyección intravenosa, ¿sí? ¿Qué sucede con esa biodisponibilidad? Esa biodisponibilidad se define al 100%. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Por otro lado, tenemos la bioequivalencia, que es la relación entre dos preparados del mismo fármaco en la misma forma de dosificación, ¿sí?, que presentan una biodisponibilidad similar. ¿Bien? Entonces, la biodisponibilidad no se usa, digamos, únicamente para comparar diferentes fórmulas, sino que también se usa cuando se desea comparar dos comprimidos, ¿sí? Bien, dos comprimidos de diferentes laboratorios, por ejemplo, con la misma sustancia activa, el mismo principio activo. Bien, el comprimido ejemplo del laboratorio A es un fármaco genérico, ¿sí?, que se va a comparar con el laboratorio B, que es un fármaco de marca, para verificar si el comprimido del laboratorio A, que era un genérico, es equivalente al fármaco del laboratorio B, que era un fármaco de marca. Ellos ahí, ¿qué hacen? Constatan
la tasa de biodisponibilidad de ambos fármacos. ¿Bien? ¿Hasta ahí? Sigo. ¿Dónde me quedé? Bien. Vamos directamente a Silvia, decime. Fe, el tema de la comparación que hizo con el genérico del laboratorio B, que dice que es de marca. ¿En qué difiere? Porque habíamos dicho que el tema de genérico con el tema de que el de marca era lo mismo. Nada más que uno más... Es Bueno, exactamente lo mismo, pero antes de salir al mercado deben verificar que esa bioequivalencia sea exactamente la misma. Si no, el genérico no puede salir al mercado. Está bien. En el laboratorio, está bien. Antes, Exactamente. gracias, profe, perdón. Bien. Bueno, entonces, dijimos que, para redondear un poco, antes de empezar con la clasificación de los medicamentos y las vías de administración. Los medicamentos están compuestos por 3 elementos. ¿Sí? En primer lugar, el principio activo, ¿sí? Que es el elemento, digamos, responsable de su actividad. ¿Sí? Alcanza al lugar donde debe ejercer esa acción. En segundo lugar, tenemos el excipiente, ¿sí? Que es un ingrediente o varios que se le añaden a ese principio activo. ¿Qué tiene como finalidad ese excipiente? De facilitar su preparación, de ser un vehículo, ¿sí? Sirve como vehículo, sirve como estabilizador, también determina la biodisponibilidad, ¿sí? Y por último, tenemos la forma farmacéutica, ¿sí? Lo podemos encontrar como forma farmacéutica o forma galénica, ¿sí? Que se trata de la forma en la que se presenta un medicamento y obviamente va a determinar su administración, ¿sí? El objetivo de esta forma farmacéutica o forma galénica es que el medicamento alcance su máxima eficacia al ser administrado. ¿Sí? Bien, entonces tenemos la clasificación de los medicamentos, que esa clasificación se entiende a su forma de administración. ¿Sí? Por un lado podemos encontrar los orales, como son los jarabes, los comprimidos, las cápsulas. Por otro lado tenemos, por ejemplo, los intravenosos, los intramusculares, ¿sí? Que lo podemos encontrar como ampollas, como viales. Los intradérmicos, como es, por ejemplo, la insulina. ¿Sí? Además de eso, podemos encontrar fármacos rectales, vaginales, como son los óvulos, los supositorios. ¿Bien? Y hay otros tipos de medicamentos, como son las pomadas, los ungüentos, las soluciones, ¿sí? Ópticas, nasales. ¿Bien? Por otro lado, tenemos que medicamentos con o sin receta médica. Bien, entre los medicamentos que no necesitan receta médica, ¿sí? Son esos medicamentos a los que no están sujetos a una prescripción, ¿no? Tenemos los medicamentos, por ejemplo, publicitarios y los medicamentos también no publicitarios. ¿Bien? Y los medicamentos que están prescriptos, ¿sí? O sujetos a esa prescripción médica,
solo se van a dispensar con la receta correspondiente firmada por un médico. ¿Sí? ¿Cómo identificamos los medicamentos que se venden bajo receta y los que no? ¿Alguien sabe? ¿Cómo podemos identificar el medicamento que se vende bajo receta y el que no? Porque dice venta libre, ¿no? Algunos sí y otros no. Hay otra forma de verificarlo. En la parte superior derecha de su envase hay un circulito. Ese circulito significa que es bajo receta médica. ¿Sí? Si ese circulito está partido en dos, ¿sí? O tiene un lado que está sombreado, ¿sí? Se trata de un medicamento psicotrópico, por ejemplo. En cambio, si ese circulito está completamente negro, se trata de estupefacientes, por ejemplo. ¿Sí? Que también obviamente va bajo receta. Ustedes si ven un circulito, sea un círculo solo, sea con la mitad sombreado o completo, va bajo receta médica. ¿Bien? ¿Sí? A ver, yo creo que tenía, a ver si lo encuentro, a ver acá, para compartirles esto que él estaba hablando recién. Bueno, lo tengo en un Word, medio que no importa, se los voy a compartir igual. Denme un segundo, vamos a agrandarlo un poquito para que, ay, se me fue, para que ustedes lo vean y les comparto. Lo del circulito que les decía. Ahí voy. Estoy agrandando un poquito. Ya lo encontré. Bueno, lo vamos a ver en un Word, chicos, pero no importa. Ustedes me van a saber entender. No lo tenía preparado. Acá voy. Para que lo vean, a ver, ahí. Bueno, ahí se va a ver un poco. Ahí les comparto pantalla un segundo. Vamos a compartir esto. Ahí ya va a compartir. De estos simbolitos le hablo. ¿Lo pueden ver? El circulito redondo, como les dije, con receta médica, sí o sí. Después podemos ver otros con receta médica, donde puede aparecer de estas dos maneras, que son psicotrópicos. El circulito completo negro, que son los estupefacientes. Luego vamos a tener este simbolito también en algunos, que nos indica que su conservación es en un frigorífico, ¿sí? Este otro simbolito que parece un, ¿cómo es? ¡Ay! Un relojito de arena, nos indica que su caducidad es inferior a 5 años, ¿sí? Y tenemos este otro simbolito que es como un puntito, ¿sí? Que nos indica que tiene un aporte por parte de los beneficiarios de lo que son obras sociales y demás, seguros sociales y demás, que mayormente no tienen costo. Bien, si le quieren hacer un print de pantalla o quieren anotarlo, me dicen y se los dejo un ratitito más. Si no hace falta, seguimos. ¿Seguimos? ¿Listo? Silvia. Profe, pero los círculos, yo tengo acá algunos medicamentos
Sí. Y los símbolos, por ejemplo, el reloj de arena, pero no es todo para venta libre, es receta y No, venta libre. Tanto no, en, no, no. Yo te hablo en simplemente general. en general. Bien. Algunos puede aparecer el relojito, hay otros que no. No Yo todos tengo, lo tienen. acá por ejemplo tengo ese que dijo relojito. ¿Ves? Bien, tiene una caducidad entonces inferior a 5 años. Tenés que Claro. fijarte la fecha, sí, no, veo medio, Silvia. Ah, Tenés que perdón. fijarte la fecha de elaboración, si es que la tiene, y vas a Sí. saber que tiene una fecha inferior a 5 años, puede ser 2, 3, 4, pero menos de 5 años. Solamente significa eso, por más que en la caja nos diga vencimiento de tal y tal fecha, ¿no? Pueden aparecer. Lo mismo que les dije de el asterisco, le digo yo, que es como un asterisco, que significa que esa medicación, ese medicamento, se debe conservar en un refrigerador. ¿Sí? Claro, Por ejemplo, esos 6 son, perdón, pero esos 6 son en general para todos los medicamentos, no hay otro símbolo. en general, ¿sí? Justo estábamos hablando de los medicamentos bajo receta y me acordé que tenía que a los chicos del curso anterior se los había mostrado también en algún momento y justo hablábamos de los simbolitos estos que son los comunes, por decirlo de alguna manera, para que ustedes identifiquen qué medicamento va a ir con receta médica y cuál no, porque acuérdense que en la farmacia nos vamos a encontrar que nos vienen a pedir que yo un cloragil 2 miligramos y la gente se piensa que se vende como caramelo. No, va bajo receta médica y no te lleva la receta médica. No deberíamos venderlos si no nos llevan la receta médica. Obviamente después las políticas de cada farmacia. No, mejor no entremos en detalle. Algún día a mí me van a denunciar. Pero bueno, no importa, acá estoy metiéndole el pecho. Pero es la pura realidad, no vamos a decir otra cosa. Bueno, en fin. Después de eso, para que ustedes lo sepan también, se los digo, que tenemos otra clasificación de los medicamentos según el uso habitual. ¿Sí? Analgésicos y antiinflamatorios, por un lado, por ejemplo, antiinfecciosos, mucolíticos y antitusivos, ¿sí? Antidiarreicos y laxantes, por ejemplo, ¿sí? Antialérgicos, antipiréticos, cada uno de ellos también tiene una clasificación. ¿Bien? Bien. Entonces, formas farmacéuticas. ¿Sí? Arrancamos con esa. ¿Sí? Las formas farmacéuticas. Bien. Tenemos diferentes formas farmacéuticas también según su vía de administración. ¿Se acuerda que lo vimos? ¿Sí? Tenemos diferentes vías de administración. Oral, parenteral, rectal, vaginal, ¿sí? Dérmica, transdérmica, subcutánea, óptica, oftálmica. ¿Bien? ¿Sí? Bien. Como les había dicho antes, que los nombré, nomás ahora lo vamos a ver un poco más completo, ¿sí? Tenemos diferentes formas farmacéuticas según el estado físico, o sea, tenemos formas farmacéuticas sólidas, ¿sí? ¿Algún ejemplo de formas farmacéuticas sólidas? Comprimidos, cápsulas, ¿qué más? Polvos, ¿sí? ¿Qué más? Óvulos, por ejemplo,
Bien, tenemos formas farmacéuticas semisólidas. Alguna pomada, crema, algunos geles. ¿Sí? Y tenemos formas farmacéuticas líquidas. ¿Sí? Las más utilizadas, jarabe, ¿sí? Algún tipo de loción, ¿sí? Algún tipo de emulsiones, de soluciones. ¿Bien? Profe, Sí. ¿qué son los linimentos? Ahora cuando vayamos uno por uno lo vas a ver, lo tenés. Todo lo tenés. ¿Sí? Aparte, a mí me encanta cuando entrega ella avanza. Yo creo que le voy a tener que habilitar todo el campus porque si no, ahora vamos uno por uno. Mientras vamos viendo cada vía de administración, vamos viendo también la forma farmacéutica de cada uno y lo que significa cada uno de ellos. ¿Bien? Entonces, dijimos que tenemos diferentes vías de administración. Oral, vaginal y rectal, inhalatorias, ¿sí? Hay ciertos aerosoles, hay ciertos anestésicos que se utilizan de forma inhalatoria. Luego tenemos los inyectables, ¿sí? Que es en forma parenteral, la vía de administración es parenteral. Podemos tener intravenosa, intraarterial, intradérmica, intramuscular, bueno, varias. La otra vía de administración es la vía subcutánea o la vía tópica, ahí donde entrarían cremas, pomadas, parches transdérmicos y demás. Y la última es la oftálmica, y ótica, ¿sí? Mayormente entra lo que son las gotas para los ojos, los colirios, para el oído. Hay ciertas también pomadas o emulsiones que se utilizan. ¿Sí? Entonces, la vía de administración más utilizada, ¿cuál es? La vía oral. ¿Sí? ¿Bien? ¿Hay inconvenientes? Sí, puede ser que la pastilla o el fármaco que estamos ingiriendo tenga un sabor muy feo y no nos guste, y más si lo dejamos un segundo en la boca hasta que busquemos el agua, lo traguemos, con los chicos ni hablemos, ¿sí? Y lo que es esta forma de administración de vía oral, sí, lo utilizamos por ahí. Perdón, algunos fármacos durante un tiempo prolongado nos pueden traer gastritis, o sea, alguna irritación gástrica, porque el medicamento es muy fuerte. ¿Sí? Bien. ¿Qué sucede? Con estos fármacos que se administran por vía oral, tienen una muy buena absorción, ¿sí? Obviamente esa absorción se absorbe lo que es, principalmente lo que es el intestino delgado, ¿sí? Acuérdense que todo fármaco pasa a el torrente sanguíneo, ¿sí? ¿Bien? Bien. Entonces, dentro de estas formas orales, tenemos formas orales sólidas, ¿sí? Bien, ¿cuáles son esas formas orales sólidas? Por ejemplo, los comprimidos, ¿sí? Los comprimidos, ¿qué sucede? Tienen un bajo costo, ¿sí? Esos comprimidos también tienen una precisión en lo que es la dosificación. Bien, y otra cosa buena de los comprimidos es el tiempo de caducidad. Es bastante largo. Bien,
por otro lado tenemos las cápsulas. Las cápsulas, ¿qué son? Nosotros comprimidos de cápsulas mayormente decimos lo mismo, comprimido de cápsula. No, las cápsulas tienen una cubierta de gelatina, ¿sí? Y dentro de esa cubierta de gelatina se encuentra la dosis de ese fármaco. Bien, por ejemplo, en este caso no se ve mucho, ahí, es un comprimido. En cambio, sí, creo que no tengo acá, un Sertal Perla está cubierto de esta capa de gelatina. Bien, y eso es una cápsula. ¿Se entiende la ventaja y la ventaja y las desventajas? Perdón. Lo que es una cápsula y lo que es un comprimido. ¿Sí? Los comprimidos, perdón, las cápsulas son un poco más costosos que los comprimidos. ¿Sí? El efecto es el mismo, pero al tener esta cubierta, digamos, de gelatina, lleva un costo un poco mayor, por decirlo de alguna manera. ¿Bien? ¿Qué sucede con los comprimidos o las cápsulas? Tenemos la costumbre de a muchos comprimidos, por más que el comprimido no tenga la ranurita para la dosificación, cortar el fármaco a la mitad. No se debe hacer, ¿sí? Excepto que el fármaco tenga la ranurita para poder cortarlo. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo ahí al cortarlo cuando el comprimido o la cápsula, ni hablemos de abrirla y ponerla en una cucharita para que la... Estamos perdiendo principio activo. O sea que el efecto no va a ser el deseado al 100% que debe hacer ese comprimido o esa cápsula. ¿Bien? Bien. Vamos a seguir la clase que viene con todo lo demás. Esperen que anoto. Formas con las otras formas farmacéuticas orales, porque obviamente también tenemos formas farmacéuticas sólidas, ¿no? Tenemos formas orales líquidas. Bien, las vías de administración de las formas farmacéuticas orales son esas, luego la vía de administración sublingual, vamos a ver las vías de administración parenterales, cada una de ellas con cada uno de las formas farmacéuticas de los medicamentos. Son varias, creo que es un PDF que dice vías de administración y formas farmacéuticas, si no me equivoco es ese, creo que es el último PDF de el módulo 2. ¿Sí? Voy a tratar, porque la clase que viene es 26. O sea, llegaría con el mes si es que la termino la próxima clase, que ojalá... Si lo termino la próxima clase, quiero aclararle algo, porque se acuerdan que yo les di para que ustedes hagan la validación hasta el 22 de este mes. Si la clase que viene yo termino el módulo 2, no vamos a dar enseguida la validación 2. Les quiero dar tiempo a ustedes de que se recuperen de la validación 1 y estudien para la validación 2. ¿Sí? Así que quédense tranquila que no es que... Supongamos que terminamos la clase próxima, supongamos, ¿no? No se los doy enseguida esa validación, así que van a tener tiempo de estudiar, ¿sí? Podemos arrancar
con el módulo número 3 y dejamos pendiente por una o 2 semanitas la validación número 2. Yo quiero que ahora ustedes se concentren en la validación número 1, ¿sí? La validación número 1, estoy entrando al campus, entra, acá estoy, historia, ¿sí? Historia de la farmacia, entra lo que es el rol farmacéutico, atención al cliente y organización y gestión de una farmacia. Bien, se los nombro acá de nuevo en la clase porque varios me han preguntado, profe, ¿qué entra en el módulo 1? Eso, los módulos están divididos, en azul les va a aparecer módulo número 1, cuando le aparezca módulo número 2 es porque el módulo 1 se termina. Y entran los temas que están en el medio. Es bastante simple. Antes que nos retiremos, pregunto acá. ¿Alguno tiene problema o todavía no sabe cómo entrar al campus virtual o cómo hacer las validaciones? Lo pregunto porque me sucedió que hay alumnos que todavía no saben, y bueno, estuve haciendo un par de videollamadas, pero por ahí alguno todavía necesita algún tipo de refuerzo, y si lo necesitábamos, lo veíamos. ¿No? Venimos bien entonces. Bien, entonces si Dios quiere, nos vemos el próximo jueves, ¿sí? Les mando un saludo a cada uno de ustedes. Chao.